Dios les bendiga. Gracias por sus oraciones. Estuve la semana pasada, como vieron en el video, sirviendo en Guantánamo, Cuba, por 9 días, capacitando a líderes allá con herramientas para hacer misiones a través del deporte y para atender a niños con necesidad. Les pido que estén orando por la iglesia en Cuba, porque yo he ido varios años, tenía 4 años sin ir, y la Cuba que me encontré es una Cuba que necesita nuestras oraciones. Mucha necesidad económica, social, espiritual, pero la iglesia de Cristo prevalece, está haciendo un gran trabajo allá, y la oración es para los hermanos, para que ellos puedan seguir teniendo fuerza, energía, pasión, para llevar el evangelio a esos lugares con tanta necesidad. Vine un poquito afónico, pero el agua me va a ayudar bastante. Este mes es muy especial, todos los meses lo son, pero para mí de forma particular, espero que para usted también lo sea, porque es un mes enfocado en evangelismo y misiones. Yo soy misionero, mi esposa, somos una familia misionera, entonces este énfasis para nosotros nos genera mucha pasión porque nos apasionan las misiones. El nombre que le colocaron, Sembrando Semillas de Esperanza, de salvación, y esperanza. Yo fui llamado, en el 2010 yo cuando yo llegué a los pies del Señor, comencé a decirle al Señor que quería servirle a tiempo completo. Pero en el 2010 yo comencé a leer acerca de misiones, acerca de misioneros, y mi mente comenzó a inquietarse, porque yo venía de una iglesia que no se hablaba de misiones. Se creía que los misioneros estaban pasados de moda. Allí crecimos. En el año 2011 estuve en Argentina, en enero, y el Señor me hizo un llamado de servir en las misiones, específicamente en Venezuela. Yo podía haber elegido otro país, pero en oración, delante del Señor, elegimos Venezuela. Después le contaré por qué, o me imagino que usted lo debe saber. Luego, en el mes de agosto, estuve en Sudáfrica por 3 meses, en una escuela de misioneros deportivos, y allí el Señor me confirmó el llamado para servir en las misiones. Estando en la escuela, yo le mandé un correo a mi novia en ese tiempo, y le conté, mira, yo siento ya la convicción 100% de ser misionero, y esto es lo que yo voy a hacer. Es porque ya habíamos hablado acerca del matrimonio. Yo le dije, mira, por un lado, estoy estudiando educación, voy a ser docente. ¿Sabes cuál va a ser el sueldo mío, no? Y por otro lado, Dios me está llamando a las misiones, es decir, dejarlo todo para servirle a Él y depender completamente de Él. En Latinoamérica, ser misionero en Corea es tener garantizado una casa, un vehículo, un sueldo digno, igual en Estados Unidos, pero ser misionero en Latinoamérica es depender completamente del Señor y es muy emocionante. La respuesta de ella fue un texto sacado de contexto, pero para ella es válido. Me respondió por correo: a donde tú vayas yo iré contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde muera yo también he de morir. Y yo dije, ella es. Ya yo estaba convencido, pero ella es. Entonces, a partir de allí, comenzamos a servir al Señor siendo novios como misioneros, y ahora como familia estamos en eso también. Entonces, amamos las misiones. Creo que no solamente como familia, sino como iglesia, creemos en las misiones. Las palabras misiones no aparecen en la Biblia, pero alguien escribió en algún momento, las misiones no aparecen en la Biblia porque toda la Biblia se trata de misiones. Toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, se habla sobre la misión de redención del Señor, el plan de redención del Señor con su pueblo, y el plan que tenemos nosotros como iglesia de llevar a cabo la gran comisión. Nuestra iglesia cree en las misiones. La iglesia bautista, me asombra mucho cuando voy a diferentes ciudades, y primera iglesia bautista o segunda iglesia bautista. ¿Por qué? Porque un misionero en algún momento dejó su comodidad, dejó su trabajo, a veces su familia, para ir a fundar una iglesia, para ir a discipular, para ir a plantar, y por eso nosotros podemos existir, gracias a que el Señor
ha usado misioneros a través de toda la historia de su iglesia. Entonces, en el día de hoy vamos a detallar cuál es esa misión que el Señor nos ha encargado a nosotros y cómo podemos ser parte de ella. Porque las misiones no están diseñadas para un grupo de jóvenes desocupados en la iglesia. Las misiones es la razón de ser de la iglesia. Por eso el título del mensaje es Nuestra Misión. No es la misión de 1 o 2 misioneros que el Señor llame, sino que es la misión de todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, para eso vamos a ver un pasaje bíblico que está en el libro de Hechos 1:8, aunque voy a comenzar un poco atrás para contarles un poco el contexto, ¿no? Bien, antes de comenzar allí, es importante resaltar que el libro de Hechos, en el inicio, no se llamaba así, de hecho no tenía un nombre. Hechos, en esa época, era un género literario que se usaba para resaltar las hazañas de grandes hombres y mujeres. Por ejemplo, los hechos de Alejandro Magno, por nombrar solamente uno. Y por eso, cuando la iglesia comenzó a ver el contenido de Hechos, le colocó este nombre, Hechos. Y en algunas Biblias, o en alguna parte de la historia de la iglesia, se llamó Hechos de los Apóstoles. Aunque muchos no están de acuerdo con ese título, porque los protagonistas de esto no son los apóstoles, sino que es el Señor. Desde el principio hasta el fin, no solamente en el libro de Hechos, sino en toda la Biblia, el protagonista es el Señor. Y el Señor hacía, y el Señor añadía, y el Señor llenaba, y el Señor llamaba. Es lo que habla el libro de los Hechos. Antes de llegar al 1:8, porque allí vamos, el 8:1, perdón, es el que yo voy a leer al inicio. 8:1, sí. En el capítulo 6 comienza a relatar la vida de Esteban. Esteban fue un joven, un diácono, apartado por la iglesia, llamado por el Señor, por la iglesia, para servir. Lucas relata que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y que por la gracia de Dios predicaba el Evangelio y hacía milagros y prodigios. Por esa razón, la religión de ese tiempo, el sistema religioso de ese tiempo, lo apresaron, levantaron calumnias en contra de él y procuraron apedrearle. De hecho, lo apedrearon. En el capítulo 6 y 7 relata el discurso de Esteban, un discurso maravilloso donde él defiende su fe, él hace la apologética de su fe, hablando desde Moisés hasta la resurrección de Cristo, maravilloso. Pero cuando él comienza a hablar sobre Jesucristo, que era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, dice la Biblia que los que estaban presentes se enfurecieron, tomaron piedras y lo apedrearon. Esto no es el foco de la predicación, pero es para entrar en contexto de lo que ocurrió en Hechos 1:8. Dice que cuando apedrearon a Esteban, ahora sí voy a leer un verso más atrás, por favor. 7:54. Vamos a ver qué ocurre aquí. Solamente voy a leer el final de su discurso. Hechos 7:54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Y seguimos? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. 56. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Esto es importante que este nombre aparezca allí. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Ahora sí el siguiente. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban.
Algunas versiones dicen, bueno, la versión dice aprobando, pero el contexto es dando permiso, autorizando, incentivando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Viendo este versículo 8.1, les pregunto, ¿cuál era el problema más grande de la iglesia en ese momento? ¿Cuál era el principal problema de la iglesia? La persecución, ¿verdad? Se ve aparentemente. Sí. Pero aparentemente cuando vemos este versículo, la persecución. Pero la persecución no era el problema de la iglesia. La persecución fue la solución que el Señor encontró para despertar a la iglesia que se había acomodado y estaba siendo desobediente. Porque la iglesia tenía un mandato: esperen en Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo, y cuando reciban el Espíritu Santo van a ser testigos ¿en dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero miren lo que dice allí: todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones ¿de dónde? De Judea y de Samaria. O sea, el Señor los había mandado a ir. Después de estar llenos del Espíritu Santo, tenían que ir a Judea y Samaria. Pero la iglesia se había quedado en Jerusalén. Habían solamente obedecido la primera parte, tenían que esperar al Espíritu Santo y luego de ser llenos del Espíritu Santo comenzar a predicar en toda Jerusalén, pero luego ir a Judea y luego ir a Samaria hasta lo último de la tierra. Pero se habían quedado solamente en Jerusalén. Estaban disfrutando de los dones que le había dado el Señor. Porque la iglesia, aunque en ese momento hubo oposición, había opresión, había cierta persecución, pero también la iglesia estaba disfrutando de los dones del Señor. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común. Porque si había algún enfermo, lo traían a los apóstoles lo sanaban en el nombre de Jesús. Porque no había necesidad entre ellos. Porque todos los días iban al templo de manera libre. O sea, la iglesia se estaba acomodando. Fíjense algo, Lucas era un médico amigo de Pablo, compañero en misión, pero también es considerado de manera secular como un gran historiador. Y un gran historiador quiere decir que es una persona detallada en datos, en información específica. Y Lucas detalla que en el primer discurso de Pedro se añadieron 3.000 personas a la iglesia. Luego del primer discurso de Pedro, 3.000 personas a la iglesia. Luego detalla que después del segundo discurso de Pedro se añadieron 5.000 personas a la iglesia. Y luego cuando sigue contando en el libro de Hechos, ya dejó de contar. Dijo, y la multitud crecía, y la palabra se multiplicaba, y la palabra crecía, porque ya era incontable. La iglesia estaba creciendo demasiado, es decir, había multiplicación. Pero también había comodidad. Se habían acomodado en Jerusalén cuando el mandato era bien claro. Era Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso Dios permitió el martirio de Esteban para que la iglesia fuera perseguida y fuera llevada a esos lugares a donde inicialmente tenían que ir. Hermano, ¿usted está diciendo que Dios permite la muerte, el sufrimiento de alguien para lograr un objetivo? Bueno, sí. Y lo vemos en la muerte de Jesús. Envió a su propio Hijo a morir en una cruz por nosotros para darnos salvación. Permitió la muerte de Esteban para que la iglesia despertara y fuera a los lugares donde tenía que ir. Permitió la muerte del primer apóstol, Jacobo, más adelante en Hechos, para que la iglesia de nuevo se moviera. Y el Señor puede permitir en nosotros un momento difícil, un momento de sufrimiento, para nosotros despertar, para nosotros acercarnos a Él, para nosotros tomar en serio la gran comisión. Ellos hicieron la primera parte, esperaron pacientemente el Espíritu Santo, pero luego que llegó el Espíritu Santo, se quedaron solamente en Jerusalén, tenían que moverse. Predicar el Evangelio, ir a esos lugares, era una labor peligrosa, pero ya el Señor se los había advertido en Mateo 10:16. Es aquí, los envío como ovejas en medio de lobos. No va a ser fácil, van a enfrentar persecución, cárcel,
los van a apedrear, los van a encarcelar, perseguir, golpear. Y ciertamente ellos vivieron todo eso, estaban dispuestos a hacerlo y lo hacían con gozo. Cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel, dice la Biblia, que salieron gozosos por haber sufrido por causa del Señor. Entonces, me gustaría ahora sí revisar Hechos 1:8, ya que vimos lo que ocurrió en 8:1, para contemplar 4 cosas allí que yo puedo ver en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Anteriormente los discípulos le habían preguntado: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ellos, a pesar de que habían caminado 3 años con el Señor, de que lo habían visto resucitado y el Señor se les aparecía para enseñarles, no habían entendido todavía los planes del Señor. Ellos pensaban que el Señor les iba a dar un poder sobrenatural para restaurar políticamente el reino de Israel. Y el Señor les dijo: no se trata de eso. Les voy a dar un poder, el Espíritu Santo, para que ustedes sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, viendo este pasaje, me gustaría observar 4 cosas. Primero, tenían que esperar al Espíritu Santo, porque la tarea que ellos iban a hacer era proclamar el Evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias, hacer milagros en el nombre de Jesús, y no podían hacer nada de eso sin el Espíritu Santo. Nosotros a veces somos orgullosos o arrogantes y pensamos que podemos hacer algo sin el Señor. Y el Señor le dice en Juan 15, separado de mí, no pueden hacer nada, pero nada es nada. Es decir, tenían que esperar al Espíritu Santo para poder predicar, para poder ser testigos, para poder llevar consolación a otros. Entonces el Espíritu Santo, poderoso. Lo segundo, el Espíritu Santo les fue dado para algo, para ser testigos. Les fue dado el Espíritu Santo para ser testigos. No era para competir quién entre ellos tenía más dones, porque en una oportunidad Pablo le escribió a los Corintios, parafraseando a Pablo: yo hablo más lengua que todos ustedes, si están peleando por eso. No les ha sido dado el don del Espíritu Santo para competir entre ustedes. Les ha sido dado el don para ser testigos. Lo tercero, el Señor les dijo: serán mis testigos. En el original griego es la palabra martus, que quiere decir mártir, aquel que muere por su fe, aquel que muere por su creencia. Por esa razón, Esteban estaba alegre mirando al Señor, lo estaban apedreando, golpeando, vituperando, pero él estaba alegre por ser un testigo, un mártir. Entonces, me serán testigos, quiere decir, vas a ser un mártir. Te van a perseguir por tu fe. Te pueden ofender por tu fe, se pueden burlar de ti por tu fe, pero eso es lo mejor que te puede ocurrir, porque ellos era la muerte, literal. Lo cuarto, las indicaciones eran claras: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos predicadores los he escuchado y han referido que esto tiene que ver con Jerusalén, es tu círculo íntimo en tu casa. Judea puede ser la gente de tu edificio, tu comunidad. Samaria puede ser la gente de tu ciudad. Y quizás está bien ese enfoque de que tratemos de guiar a las personas a ser testigos en casa y en nuestro círculo íntimo, pero tenemos que ver el contexto histórico de la época. O sea, ser testigo en Jerusalén no era fácil. Jerusalén fue donde crucificaron a Jesús, fue donde apedrearon a Esteban, fue donde mataron a Jacobo. Era difícil predicar el Evangelio allí, pero ellos lo hicieron valientemente. Ellos estaban haciendo un trabajo increíble en Jerusalén, pero ellos no son los protagonistas del libro de Hechos. El protagonista es el Señor que los llamó, que los salvó, que los capacitó y que los envió. De nuevo, a Jerusalén, pero también a Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra.
Ellos habían cumplido en Jerusalén, luego el Señor los dispersó por Judea y por Samaria, pero faltaba más todavía, faltaba ir hasta lo último de la tierra. Por eso Dios procuró levantar a un joven que era perseguidor de la iglesia, un joven llamado Saulo. Él estuvo presente en la muerte de Esteban, y en el libro de Hechos 8:3, mire lo que dice: Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pablo, o sea, miren el poder, la influencia que tenía este hombre, creyendo que servía al Señor, perseguía a los cristianos, iba de casa en casa, los sacaba, los arrastraba, los encarcelaba, procurando luego su muerte. En los tiempos de mi mamá, ahora no se escucha mucho, pero antes escuchaba mucho a mi familia decir: se armó la sanpaulera. Cuando era un tumulto, un problema grande, algo hasta de tiros, de problemas en la comunidad, se armó la sanpaulera. Y viene de esto: donde llegaba el apóstol Pablo, se armaba la sanpaulera. Eso era un tumulto, eso era bulla, eso era gritos, eso era desesperación, eso era cárcel, piedras, látigos, no sé. Porque el apóstol Pablo hacía estragos en la iglesia. Pero el Señor tenía un plan con él. El Señor se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco para seguir haciendo estragos con la iglesia. Y para hacerle la historia corta, porque usted ya se la sabe, el Señor lo llamó a su servicio como apóstol, el último, por cierto, de los apóstoles. Él mismo lo dice, el último como un abortivo. Así Pablo comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo con pasión en todo lugar. Se unió a los apóstoles hasta que llegó un momento en Hechos 13 donde el Señor le da una comisión especial a él y a Bernabé. Miren lo que dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ya los discípulos habían cumplido o estaban trabajando fuertemente en Jerusalén, otros estaban predicando en Judea y en Samaria, pero faltaban muchas regiones, muchos lugares para ir. Así que Dios escogió a Saulo, que luego lo llamó Pablo, y a Bernabé para comenzar el primer viaje misionero, y comenzaron a ir a diferentes regiones predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando se habla de misiones a nivel mundial y en cualquier lugar, el principal referente acerca de las misiones es sin duda Pablo. Pablo fue un misionero, aunque la palabra misionero no aparezca de manera explícita en la Biblia, pero la raíz de la palabra misionero viene del latín del latín mito, que significa enviado. De hecho, la traducción correcta es enviado con una misión sin garantía de regreso. Enviado a una misión sin garantía de regreso. Y eso lo sabían los apóstoles muy bien. Ellos sabían que habían sido enviados a una misión, pero que el regreso no era seguro, que quizás volvían, quizás no, pero lo que ocurría era para la gloria de Dios y todo estaba bajo la providencia del Señor. Entonces, yo me pregunto, ¿será que todos los cristianos somos misioneros? Sí. Les confieso que yo estaba escribiendo esto, duré muchos días meditando en esto, es un tema que me apasiona, y en el día de ayer yo tenía otra convicción. Esta mañana tuve que reescribir muchas cosas porque entendí un poco más acerca de esto. Todos tenemos el llamado a cumplir con la gran comisión, solamente que Dios en su soberanía, en su providencia, aparta a unas personas como Pablo y Bernabé para ir un poco más allá. ¿Por qué les digo esto? Porque si decimos todos los cristianos somos misioneros y lo dejamos hasta allí, quizá podemos descuidar
los no alcanzados, los millones de personas que se están perdiendo y les hace falta un misionero, alguien que vaya. Porque todos somos misioneros y bueno, nos acomodamos solamente en nuestro círculo. Pero Dios aparta personas para ir específicamente a esos lugares. Aquí tenemos una familia, no recuerdo el nombre, que está en el Delta. Sí, la familia Zavala. ¿Podemos ir todos al Delta, dejar los trabajos, los estudios, la familia? No, pero ellos están allá y nosotros les apoyamos de alguna forma. Al final en la aplicación les cuento cómo le podemos apoyar. Por tradición, la Iglesia ha nombrado como misioneros de forma específica o misioneros transculturales aquellos que lo han dejado todo, que lo dejan todo y se trasladan a esos lugares. Pero la realidad es que todos hemos sido llamados a cumplir con la misión de Dios. 16:15. Id y predicad. Así es. Y en los 4 evangelios aparece de diferentes palabras, de diferentes formas: id y predicad a toda criatura. Ir y hacer discípulos. Es un mandato claro para todos nosotros. Solamente que lo hacemos de diferentes formas. Como la vez que yo prediqué acá también, hice una analogía de la barca. Algunos lanzan la red, pero otros llevan el timón, pero otros están pendientes de las velas. Y cada uno tiene una función dentro del barco, pero todos estamos llamados a cumplir con la misión del Señor. Así que esa es nuestra misión. ¿Qué implica eso? Un misionero es uno que es capaz de abandonar todo para entregarse completamente en abrazar la gran comisión. Es uno que está dispuesto a dejarlo todo. Cuando Sirimar y yo nos casamos, estábamos recién casados, solamente teníamos un mes y medio de casados. O sea, estábamos en luna de miel. Nos fuimos a una comunidad en la Sierra de Perijá, fuimos a servir en la Sierra de Perijá. El Señor nos dio la oportunidad, la gracia, el privilegio de poder llegar a una comunidad indígena no alcanzada. Se llama Bacubari. Bacubari significa hijo de la piña. Ellos creían que su Dios era la piña y de la piña había nacido el hombre. Algo increíble. Ningún misionero había logrado ir a esa comunidad indígena porque habían ido con métodos tradicionales. La Biblia, el megáfono, tratados, eso está bien, pero en esa comunidad no funcionaba. Porque la tradición era que los jefes de la tribu o los jefes de familia enseñaban a sus hijos. Ningún extranjero, ningún blanco, nadie, solamente ellos. Pero nosotros llevamos un programa donde les ofrecimos a la comunidad enseñarles deportes y juegos. Entonces comenzamos a enseñarle a los niños acerca de juegos y fútbol y luego cuando se cansaron comenzamos a enseñarles quién creó el fútbol, quién creó el deporte, quién creó los cielos, la tierra, los árboles y la piña. Y quién creó el hombre a su imagen y semejanza. Le compartimos el evangelio de Jesucristo. Por primera vez lo escucharon. Después estábamos contentos, felices por haber sido parte de eso, que solamente lo hizo el Señor. Y nos fuimos a la casa que nos dieron. Eran 4 paredes y un chinchorro matrimonial. Nunca lo había visto. Estábamos recién casados, luna de miel. Nos acostamos allí y se vino abajo, se cayó. Yo estaba avergonzado como hombre porque como esposos queremos darle lo mejor a nuestras esposas, tratarlas bien, cuidarlas, y estábamos ahí en el piso. Pero ella es una mujer de Dios y me dijo, vamos a adorar a Dios por lo que hizo y descansamos. Hay momentos donde estamos sirviendo y hay lugares cómodos, aire acondicionado, buena comida, pero hay momentos donde tenemos que estar en Guantánamo con calor, mosquitos, sin comida, pero siempre es gozoso sirviendo al Señor. Pablo se entregó por completo a la causa de Cristo, lo abandonó todo, su comodidad, todo, por la causa del Señor. Lo segundo, un misionero muere al momento de aceptar el llamado. Un misionero no muere en el momento donde es martirizado, un misionero muere cuando acepta el llamado. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya su vida estaba
estaba crucificada. Y él lo dice claramente en Hechos 20:24, de ninguna cosa estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la causa de Dios. John Peyton fue un misionero para las islas del Pacífico. Cuando me permiten el término, cuando loco por Jesús, cuando misionero, cuando hermano aceptó el llamado de ir al Pacífico, un hermano de la iglesia lo detuvo, un anciano de la iglesia le dijo, hermano, no vayas para allá, ellos son caníbales, ellos te van a comer, literalmente. Y él, lleno del Espíritu Santo, le respondió al hermano, usted es un hombre de Dios, pero usted está avanzado en edad. Usted dentro de algunos años se lo van a comer los gusanos cuando muera. A mí también. ¿Qué diferencia hay si me comen los gusanos sentado cómodo en una banca de la iglesia o me comen ellos tratando de yo predicarle el Evangelio de Jesucristo? Y se fue a llevar el Evangelio de Jesucristo al Pacífico. Un misionero renuncia a su comodidad y a su seguridad. Hace algún tiempo se reunieron algunos amigos, 5 amigos en Estados Unidos, y querían hacer misiones. Pero ellos querían hacer misiones en un lugar donde antes no se haya predicado el Evangelio. Así que estuvieron orando e investigando qué lugar ellos podían ir para predicar el Evangelio. Descubrieron un lugar en Ecuador, donde una tribu indígena muy fuerte se estaban matando unos a otros. Incluso ellos mataban a otros y se mataban entre ellos porque eran unos salvajes, los Guarani. Ellos hicieron la investigación, comenzaron a orar y se fueron para Ecuador. 6 meses duraron en Ecuador aprendiendo español y luego duraron 6 meses sobrevolando la selva para tratar de encontrarlos. Cuando encontraron a la tribu, solamente por aire, comenzaron a dejarles caer regalos desde la avioneta. Regalos con fotos de ellos para que cuando en algún momento se encontraran, los indígenas los reconocieran, porque eran muy salvajes. Duraron 3 meses enviándoles regalos. Un viernes por la tarde, ellos escribieron a sus esposas: tenemos gran gozo porque sentimos de parte del Señor que hoy vamos a aterrizar y vamos a tener un encuentro con los indígenas. Eso fue un viernes en la tarde. Las esposas esperaron la respuesta, la conexión nuevamente, y nunca llegó. Porque cuando los hombres aterrizaron, aparecieron indígenas, pero no eran amables. Aparecieron con arcos, con flechas, con hachas, y los mataron a la orilla del río, a punta de lanza. Una prensa muy prestigiosa en Estados Unidos, New York Times, hizo un artículo: un sacrificio inútil de vidas, 5 familias enlutadas por estos hombres que trataron de predicar el Evangelio y no le predicaron a nadie. Eso fue lo que dijo la prensa secular a nivel mundial. No le predicaron a nadie. Pasaron unos años, y las hermanas y esposas de estos valientes, de estos misioneros, se fueron a Ecuador y se fueron a la selva y se conectaron con los indígenas, pero no las mataron. Cuando ellas conversaron con los indígenas, ellas preguntaron: ¿por qué ustedes mataron a nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hermanos? ¿Y por qué no nos hicieron daño a nosotros? Estos indígenas respondieron: mira, nosotros tenemos la costumbre que cualquier persona que viene para acá, a nuestra tierra, es para hacernos daño. Así que nosotros accionamos primero y luego investigamos. Pero cuando matamos a estos hombres, nos dimos cuenta que eran hombres pacíficos. De hecho, uno de ellos tenía un arma de seguridad y no la usó en contra de nosotros. Así que pensamos que estos hombres tenían algo bueno que decirnos. Así que dijimos que la próxima persona blanca que venga, lo íbamos a escuchar. Fue así como esta comunidad conoció el Evangelio de Jesucristo, gracias a la sangre, la muerte de unos valientes que entregaron su vida al Señor. Pero ellos no vieron el fruto de eso, pero sembraron una semilla que luego sus esposas y hermanas lo vieron. Entonces un misionero renuncia a su comodidad y a su seguridad, dispuesto a morir por el Señor. Un misionero vive en carne propia
lo que es sufrir por causa de Cristo. Una historia más y termino con las historias, aterrizamos a la Biblia. Cuando hubo el avivamiento en Gales, salieron muchos misioneros a nivel mundial. Algunos de estos misioneros fueron a la India. Y una familia solamente de valientes se quedó predicando el evangelio en la India porque era muy difícil predicar allí. Pero la familia se iban yendo, retornando a casa, pero una familia se quedó predicando el evangelio allí. Las familias que se iban yendo no lograban predicarle a nadie los escuchaba. Pero una familia se quedó y lograron convertir a un hombre. O sea, el esfuerzo de todo un país enviando misioneros, de toda una agencia misionera, de toda una familia, para alcanzar a uno solo. Esta familia sintió que fue un fracaso misionero y se fueron. Pero quedó este hombre que compartió el evangelio con su familia. Su familia se apasionó por el Señor y comenzaron a predicar el evangelio en toda la comunidad. Hasta que un momento el jefe de la tribu se acercó a ellos y les dijo al hombre: si tú sigues predicando a Jesucristo, te vamos a matar. Y el hombre siguió predicando a Jesucristo. En una tarde lo fueron a visitar en su casa y sacaron a toda la familia arrastrados al centro de la plaza. Y le dijeron al hombre públicamente: si tú predicas a Jesucristo, tomaron al hijo menor, vamos a matar a tu hijo. ¿Saben lo que hizo este hombre? Se puso de rodillas y se acordó de un himno que él estaba escribiendo. Levantó sus manos y dijo: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le mataron a su hijo. Él cantó así desafinado como yo, fuera de ritmo, porque estaba con miedo a la muerte. Y tomaron a su otro hijo. Si sigues predicando a Jesucristo, nombrando el nombre de Cristo, matamos a tu otro hijo. ¿Saben lo que dijo? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le mataron a su otro hijo. Los que son padres se pueden imaginar lo que es eso. Y tomaron a su esposa, el amor de su vida, su compañera. Si sigues nombrando a Cristo, matamos a tu esposa. ¿Saben lo que dijo? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le mataron allí enfrente de él el amor de su vida. Luego le apuntaron a él. Si sigues predicando a Jesucristo, te quitamos la vida aquí mismo. ¿Saben lo que dijo? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo mataron a él. La familia de Gales dijo que fue una inversión absurda, invertir tanto para solamente alcanzar un hombre. Pero esta familia no alcanzó a nadie, aparentemente. Esa noche, el jefe de la tribu no pudo dormir, porque él decía: ¿qué Dios es este? Que esta familia dio la vida por él. Pudieron haberlo negado, pudieron haberlo rechazado, pero no lo hicieron. Yo quiero conocerlo. Y esa noche se entregó al Señor. Luego de él, toda la tribu y toda la comunidad se entregó al Señor. Gracias al sacrificio de una familia misionera, gracias al sacrificio de una iglesia que envió esta familia, gracias al sacrificio de un hombre y una mujer. Gloria a Dios por los misioneros. Gloria a Dios por los que fundaron esta iglesia. Gloria a Dios los que van al Delta, a tantos lugares. Gloria a Dios por los que predican a Jesucristo. Amén.
¿Cuál es el tamaño de nuestra responsabilidad? El Señor nos envió a ir a todas las naciones. Cuando pensamos naciones, pensamos en países solamente, pero la palabra naciones se refiere a un conjunto de personas que tienen en común un lenguaje, una cultura o un espacio geográfico. O sea, no solamente un espacio geográfico, sino un lenguaje o una cultura. Es decir, que una comunidad indígena es una nación. Es decir, que una etnia es una nación. Es decir, que el arte, los que hacen arte tienen un lenguaje en común, es una cultura, es una nación. Yo creo que el deporte es una nación no alcanzada, porque tenemos una cultura, un lenguaje en común. Es decir, el Señor nos envió a ir a todos los lugares que podamos, porque en Apocalipsis 7, 9 al 10 dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y todos juntos adoraban al Señor. Nosotros somos parte de esa gran comisión que podemos ir a todas esas naciones, grupos, etnias, lenguas, predicar el Evangelio de Jesucristo para que esto suceda, para que esto ocurra, que todos juntos adoremos al Señor. Actualmente existen en el mundo aproximadamente 16.000 grupos étnicos, 16.000, de los cuales 6.900 no han sido alcanzados. Eso suma solamente 2.000 millones de personas. No han sido alcanzadas. No han escuchado nunca el nombre de Jesucristo. ¿A quién pues enviaré?, dice el Señor. Aproximadamente 32% de la población mundial no tiene acceso al Evangelio. Mundialmente, aproximadamente, mueren 58 millones de personas. O sea, cada día mueren 160.000 personas. Pero de esos 160.000, 66.000 no fueron alcanzados. Cada día. Es decir, 2.750 personas mueren cada hora. Es decir, 45 personas mueren cada minuto sin escuchar de Jesús, sin haber escuchado acerca de Jesús. O sea, mientras usted ve un video de TikTok, no sé cuánto dura, creo que 15 segundos, muere una persona sin haber escuchado del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. El 97% del mundo no alcanzado vive en la ventana 1040. La ventana 1040 es un espacio geográfico entre los paralelos 10 y 40 al norte del África, donde se concentran los 58 países y grandes pueblos menos alcanzados. El 97% de las personas no alcanzadas viven allí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mira lo que dice Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tenemos que ir a esos lugares y predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ir y cumplir con la gran comisión. Quizá no todos somos llamados, todos somos llamados, pero quizá no todos podemos ir de manera física, pero podemos hacer presencia. ¿Cómo? Aquí viene la aplicación y cómo podemos ser parte de esto. Viviendo la misión de Dios. Número 1, viviendo la misión de Dios. En tu casa, en tu edificio, en tu comunidad, en tu liceo, en tu trabajo. Sé el misionero que la gente necesita, que el Señor necesita allí. Tú eres el misionero en ese lugar. Tú eres el misionero a lo mejor en el autobús que te montas. Tú eres el misionero en tu salón de clases. Tú eres el misionero en tu edificio, en tu ascensor.
porque muchos quieren ir a la China y a la conchinchina, pero no le hablan a la vecina. Entonces comienza con la vecina. Primero, un hermano de la iglesia, de otra iglesia, me dijo, yo quiero viajar contigo, yo quiero hacer ministerio contigo. Y yo le dije, bueno, vamos a ir a la Sierra de Perijá. Y me detuvo, y pensaba que estaba jugando, me detuvo en serio, me dijo, no, te estoy hablando de otras naciones. Y ya, somos amigos, pero no lo invité más nunca. ¿Por qué? Porque primero tenemos que empezar en nuestra Jerusalén, nuestro espacio, en el Morral de Valores, la escuela más cercana a tu casa, la vecina más cercana que tengas, para luego ir a la China y a la conchinchina. Eso es lo primero, viviendo la misión de Dios de forma particular, predicando el Evangelio a todos los que puedas, de todas las formas que puedas. Lo segundo, orando para que el Señor levante obreros de forma general. Mateo 9:38 nos da un ejemplo donde el Señor veía a las multitudes, sintió compasión de ellos y le dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mi equipo en Venezuela somos 86 voluntarios, misioneros. En Latinoamérica somos bastantes, incontables. Y nos hemos puesto de acuerdo a nivel mundial. Todos nosotros tenemos una alarma en el teléfono, a las 9:38 suena la alarma, y sea lo que sea que estamos haciendo, nos detenemos, a menos que estemos manejando, nos detenemos y oramos al Señor. 1 minuto, hacemos una oración, orando al Señor de la mies, que envía obreros a su mies. Si usted lo puede hacer, me contacta, conversamos, aunque es súper fácil, 9:38, orar por Mateo 9:38. Lo tercero, orar de forma específica por los misioneros, aunque todos lo somos, pero estoy hablando en la terminología de los que han sido apartados para ir a esos lugares, de los que están sufriendo, de los que dejaron su trabajo, su familia, sus estudios para arriesgar su vida por allá. Lo cuarto, para el liderazgo de la iglesia, para nosotros, enseñar acerca de las misiones. No solamente un énfasis al año, sino constantemente. A los niños enseñarles sobre las misiones, porque es el propósito, la razón de ser de la iglesia. Lo quinto, ofrendando para las misiones. De este grupo alcanzado, que no ha sido alcanzado, que les mencioné, de la ventana 1040, solamente el 0.06% de las ofrendas llegan a ellos. Porque muchas iglesias grandes, poderosas, invierten en cosas buenas para la iglesia, pero poco para las misiones. William Carey, misionero, reunió a sus amigos y les dijo, yo voy a ir al pozo profundo a buscar a las almas perdidas, pero necesito que ustedes, mis amigos, sostengan mis cuerdas. Y esas cuerdas tienen que ver con dos cosas, oración y finanzas, porque un misionero lo dejó el trabajo. Yo estoy seguro 100% que él desearía, a lo mejor, tener un trabajo estable, de lunes a viernes, un horario cómodo y trabajar, y tener un sueldo fijo. Pero es por obediencia lo dejó para irse. Ahora nosotros tenemos que sostenerlo en oración y con ayuda. Y lo último, bueno, ya les dije, primero vivir la misión de Dios día a día, orando de forma general para que Dios levante obreros. Tercero, orando por los misioneros de forma específica. Cuarto, enseñando acerca de misiones a los niños, a la iglesia, a la familia. Quinto, ofrendando. Y sexto, como iglesia, liderazgo de la iglesia, enviando. Porque leímos en Romanos, ¿cómo irán si no son enviados? Es decir, un misionero no es un rebelde que sale solo de la iglesia como un llanero solitario. No, un misionero se sujeta a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, y es enviado por la iglesia para hacer misiones. El pastor Nam Sokin, haciendo una analogía de la iglesia, él dice, la iglesia es como un barco, literalmente es como un barco, solamente que en algunos lugares es como un crucero de lujo, donde la gente va, se pone ropa bonita, disfruta de buena comida,
disfruta de relaciones, hay buena música, pero no pasa más nada, solamente entretenimiento. Eso no es una iglesia, dice. Es un barco de guerra, donde la gente se prepara para ir a la guerra, para librar una batalla espiritual, para sacar a las almas del infierno. Pero él dice, eso tampoco es una iglesia. La iglesia es como otro tipo de barco, como un portaaviones, donde de igual forma es un barco de guerra, pero está enviando constantemente aviones a otros lugares más lejanos, donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Tenemos una misión como iglesia, como nos recordaba nuestro hermano Emilio en Marcos 16, predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo, hacer discípulos de todas las naciones. Es la misión de nosotros como iglesia. Nos ha sido dado el Espíritu Santo para eso, para ser iglesia y para cumplir con la misión del Señor. Les pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar solamente en Jerusalén disfrutando de los dones? ¿O vamos a ir y a ser discípulos? No todos pueden ir a la selva, pero todos podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en diferentes lugares. No sé si esta mañana de alguna forma el Señor ha tocado tu corazón para llamarte a la misión. Si has estado un tiempo estancado, estancada, sin predicar el Evangelio, sin hacer discípulos, sin ser parte de la misión de Dios, creo que hoy es un buen tiempo para renovar nuestro compromiso con el Señor. Y si sientes que Dios te está apartando para ir un poco más allá o ayudar a los que están yendo, también es un buen tiempo para hacer un compromiso con el Señor. Entonces me gustaría orar por eso, pero antes de orar, no sé si podemos, Diana me puede ayudar a eso, ella sí lo va a hacer bien, que usted pueda hacer ese compromiso con el Señor mientras que ella canta, y usted pueda, desde su trinchera, desde su círculo de influencia, de qué manera el Señor le ha llamado a ser parte de la misión, de qué manera usted puede mejorar su impacto y su servicio en la misión de Dios. Sí. ¿Recuerdas este llamado, Señor, de servirte, de ser parte de tu misión, de ser parte de la gran comisión? Para eso, Señor, formaste a tu iglesia, para ser parte de la locura de la predicación, como lo dice tu palabra, para ser embajadores tuyos aquí en la tierra, como lo dice Pablo a los Corintios, para ser tus testigos, como lo dice Hechos 1:8, para cumplir con la gran comisión, como lo dice Mateo 28, para ser parte del evangelismo global, como lo dice Marcos 16. Gracias porque es un privilegio, Señor, que nosotros podamos ser parte de eso. Y ayúdanos, Señor, a ser parte de tu misión, llevando el evangelio a nuestra casa, a nuestros amigos, nuestros vecinos, ayudando a otros, orando por los que están haciendo tu obra, Señor, apoyándolos económicamente, emocionalmente, espiritualmente, enseñando a los que podamos acerca de misiones. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser una iglesia activa y comprometida día a día, Señor, con tu misión. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.